Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Así es, chicos hermosos. Nos rendimos ante nuestro Señor, precioso Dios, Jesucristo bendito, Jesucristo de Nazaret, nuestro único Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, pues aquí estoy de nuevo, ¿verdad? Esperando que les sea de bendición estos videos. Hoy estamos viendo el video número 55 que ya llevamos de hombres y mujeres de la Biblia. Ya tengo más de un año transmitiendo y esperando que sea de bendición para las personas que algún día vean este video y que puedan conocer más a nuestro precioso Dios, que ese es el motivo por el cual hago los videos, de conocerlo más profundamente y poder tener una relación personal con Dios y no solamente por medio de una religión. Y bueno, en el video anterior vimos cómo Esther fue elegida como reina. Vimos la primera parte de esta reina Esther que está en la Biblia en el Antiguo Testamento. Hoy veremos la segunda parte de la reina Esther. Aprendimos en el primer video de su obediencia a sus autoridades, cualidad aprendida desde chica, pues al quedar huérfana haya sido muy difícil que ella aprendiera a obedecer y a respetar a su primo Mardoqueo, quien fue el que la adoptó para cuidarla cuando ella quedó huérfana. Esther fue una joven esclava y huérfana de padre y madre que pasó de los harapos de la esclavitud a las vestiduras reales en el palacio real. Esther cambió de la noche a la mañana de una joven judía insignificante a la reina que tenía a su disposición hasta la mitad del reino persa. Si midiéramos este reino en la actualidad, su extensión del reino persa en aquella época era alrededor de 600,000 millas cuadradas en sus 127 provincias.
Esto sería desde el oeste de Grecia hasta el este de la India y desde el norte de Rusia hasta el sur de Arabia Saudita. Esa es una extensión muchísimo, muy grande. El libro de Esther presenta los cautivos de Israel, el pueblo de Dios esparcido entre el mundo y esclavizados bajo el juicio de Dios por la desobediencia, principalmente de la idolatría. Pero nos lleva y nos llena de esperanza este libro de Esther al ver que aún en el secreto el pueblo de Dios estaba siendo cuidado y amado. Y esto es por una promesa que Dios nos da en la Biblia. Esta promesa para todo su pueblo dice Dios que somos su Lo-Ami. Esta es una palabra hebrea que en español quiere decir que somos su especial tesoro para Dios y que Él nos va a cuidar y nos va a proteger como algo valioso para Él. Pero esto no quiere decir que no vaya a permitir situaciones que aunque nos presionen o nos incomoden, Él dejará que las vivamos si ve que van a producir carácter de Cristo en nosotros. O más bien, no producir, más bien sacar el carácter de Cristo que con el Espíritu Santo que recibimos cuando le entregamos la vida a Cristo, ya lo tenemos dentro. Solo hay que aflorarlo, hay que desempacarlo. Cuando nosotros le entregamos la vida a Jesucristo, Él nos da de su Santo Espíritu y viene a morar en nuestro corazón. Y entonces todas las características del Espíritu Santo, todos los dones, todos los talentos, el carácter mismo de Cristo ya está dentro de nosotros. Solamente hay que desempacarlo, hay que desenvolverlo. Y esto se encarga Dios también. Pero nosotros tenemos que cooperar, tenemos que ver lo que podamos ayudar a nuestro Dios para que todo salga bien. Yo recuerdo cuando entras a un hospital, ¿verdad? Y que te van a poner un suero. ¿Qué te dicen las personas? Flojita y cooperando. ¿Por qué? Porque van a meter una aguja sobre tu vena para que pase el suero. Entonces lo mismo sucede cuando somos transformados a la imagen de Cristo. Tenemos que también soltarnos en Él para que Dios haga esa obra de renovación, esa obra de transformación, esa obra de nacimiento de nuevo en nosotros y así poder nosotros servirle mejor a Dios mientras estamos en esta tierra. Por ejemplo, un padre sabe que al madurar su hijo irá a la escuela. Va a enfrentar en esa escuela muchas cosas, ¿sí? Muchas situaciones, muchas tareas, muchas presiones, muchas cosas que él no ha vivido desde que salió del vientre de su madre. Entonces, cuando ya está madurito para ir a la escuela, ¿verdad? Lo llevan. Yo vivo enfrente de un kinder. Entonces es algo muy maravilloso cómo vemos a los niñitos, cómo van evolucionando. El primer año todos vienen y lloran porque la mamá se va, pero después ya hasta le dicen adiós, mamá, ya vete, porque quieren jugar con sus compañeritos. Entonces, todo ese proceso de escuela nosotros lo sabemos y sabemos que es necesario que vivan todo aquello, aunque a veces sabemos que van a llorar cuando tienen que hacer una multiplicación en la primaria, una división, que van a sufrir muchísimas cosas, pero que eso les va a formar un carácter fuerte y decidido para que cuando estén adultos ellos puedan hacer su universidad y puedan sacar una carrera y puedan mantenerse en la vida y que puedan ser fuertes. Y eso es lo que los padres tenemos que dar, ¿verdad? Todo lo que sea, ahora sí que somos facilitadores para que nuestros hijos sean hijos productivos, hijos de éxito, hijos que no avergüencen a sus padres, sino que hijos que verdaderamente vengan a servir a su patria,
a servir a su colonia, a servir a su familia, a servir a todos lados. Entonces lo mismo sucede con el Señor. Yo le llamo a esta tierra, ¿verdad? Es como un planeta escuela, ¿sí? Donde el Señor permite que nosotros, sus hijos, nazcamos de nuevo y que vayamos madurando espiritualmente como hijos de Dios hasta llegar a la estatura de Cristo, a su misma imagen y semejanza. De hecho, por eso el Señor tuvo que irse al cielo para poder tomar de nuevo su forma de Dios y entonces sí volver a enviar el Espíritu Santo, que es su representante. El Espíritu Santo aún está aquí en la tierra y está trabajando arduamente para que en el corazón de cada ser humano pueda ser quebrantado de su soberbia, de su orgullo que lo sacó del paraíso, para que vuelva a la casa, que es la casa de Dios. Entonces, mi orgullo me sacó del paraíso, pero la humildad, yo nada tuve que hacer, la humildad de mi Señor Jesucristo puso el paraíso en mi corazón. Y esto quiere decir que su presencia, ya lo habíamos visto en algunos videos anteriores, el paraíso simboliza la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? Está en mi interior, está aquí dentro. Y yo puedo estar con Él siempre. Y puedo permitir que Él fluya hacia afuera para que manifieste todos los dones. Eso es andar en Cristo. Pero si no respondemos adecuadamente a la vida que nos toca vivir, entonces va a venir una confusión sin saber cómo resolver las pruebas que la vida nos presenta. Y entonces sucede que nos amargaremos, aunque seamos hijos de Dios. Hay por ahí algunos hijos de Dios amargados, porque no entendíamos, ¿verdad?, el por qué pasaban todas las cosas, hasta que vino la luz. Y entonces el Señor nos reveló todas esas situaciones en la Biblia. Por eso es importante estudiar la Biblia, para poder entender lo que Dios está haciendo con nosotros y no amargarnos, no terminar la vida con el corazón duro y cerrado, porque nunca entendimos qué fue lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y bueno, por eso dice la Biblia que por ignorancia el pueblo de Dios perece. La Biblia dice que la creación clama también por los hijos de Dios que se manifiesten, porque un hijo de Dios maduro hará bendiciones de la misma manera como las hizo Jesucristo bendito en esta tierra, en este lugar donde Él anduvo. El Señor mismo dio esa promesa. Él dijo, ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. Y ya lo estamos viendo, ¿verdad? En diferentes lugares, milagros, prodigios, maravillas, situaciones que han estado sucediendo porque Cristo está en el corazón de cada hijo. Ahora, cuando tú le entregas la vida a Cristo, no es, ya se le entregué, pero ahora me arrepiento y ya no quiero nada con el Señor. No, cuando le entregamos la vida a Cristo es algo para siempre. Es porque el Señor ya sabe cómo está aquí toda la vida. Y es inmadurez cuando uno dice, no, pues yo no entiendo nada, yo ya no soy cristiana. Y eso no se puede. Le entregamos la vida a Cristo, somos de Cristo, punto. Y el enemigo, aunque te quiera convencer de que no lo eres y todo ese rollo, pero son ataques demoníacos, ataques satánicos. Y bueno, por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Es confortante este libro de Esther porque podemos tener esperanza al ver la mano de Dios preparando todo, porque Él sabía que el enemigo trataría de destruir al pueblo de Dios. Pero Dios es fiel y su fidelidad es eterna. Aunque su pueblo en esta historia estaba quebrantado por la esclavitud y esparcido, Dios tras bambalinas lo seguía protegiendo. Según el capítulo 4, que es de donde nos vamos a empezar a involucrar en el libro de Esther, la reina recibió un informe de sus siervos que su primo Mardoqueo estaba vestido en saco y en ceniza. Esto
para los judíos era una señal de gran duelo, que estaban pasando por una aflicción muy fuerte, como si alguien se hubiera muerto. Algo muy fuerte estaba sucediendo. Entonces la reina Esther se apresuró a mandar a ciertos criados a preguntarle a su primo qué era lo que le estaba ocurriendo. Y entonces él le respondió, y por los sirvientes se enteró, que había un hombre llamado Amán, quien planeaba destruir a todos los judíos. ¿Quién era Amán? Amán era una malecita, por lo tanto era enemigo de Dios. Esto está en el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 17, versículo 16, que dice textualmente: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, Jehová tendió guerra con Amalec de generación en generación. Esto nos muestra que hay linajes en esta tierra que son enemigos de Dios desde antaño. Y esto hace que se manifieste un rechazo natural entre las personas hacia los hijos de Dios, ¿sí? El rey había elevado a Amán a un punto de honor por encima de los otros oficiales. Recordemos que el primo de Esther era un oficial de la guardia del palacio real. Por lo tanto, pues él convivía con Amán, pero como Amán era amalecita, era enemigo de Dios, entonces al ver a este judío, a Mardoqueo, que es hijo de Dios, lógicamente nació en él un rechazo. Y además que todos los oficiales, cuando pasaba a Amán, se arrodillaban y le rendían honores, pero Mardoqueo se negaba a hacerlo. Como judío, Mardoqueo creía que tales honores debían de rendirse exclusivamente a Dios, así que no lo honraban de esa manera, y por eso Amán fue tomando mala idea hacia Mardoqueo. En la mente de Amán, Mardoqueo lo estaba insultando y despreciando por no hacer demostraciones como los otros oficiales, y para Amán esto meritaba un desquite en contra de quien lo hizo enojar. Y esto es Satanás detrás de Amán, porque fue aumentando su odio hacia todo lo que representara Mardoqueo, y Mardoqueo era judío. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Él siempre buscará poner a unos en contra de otros, a dividir hasta los mejores amigos, que nunca suma ninguna cosa buena, solo resta y divide, porque su plan siempre será dañar la obra de Dios. El enojo de Amán fue a tal aumento que fue a buscar en los mejores adivinos que le indicaran el día que la astrología dijera, para que según ellos la suerte estuviera a favor de Amán para destruir a los judíos y para poder hablar con el rey. Pero para nuestro Dios, que es soberano, no hay día de suerte, no hay brujería, hechicería, magia negra, vudú, que pueda destruir los propósitos de Dios para sus hijos, porque Él personalmente nos cuida. O sea, si tenemos al Rey de la Gloria dentro, pues en vano, ¿verdad?, trabaja el enemigo en nuestra contra, porque no puede hacer absolutamente nada. Lo que Dios ha decretado para cada uno de nuestras vidas, para cada uno de sus hijos, Él la va a realizar. Él nos cuida, nos bendice y nos da la gracia. Por eso un hijo de Dios debe de vivir tranquilo, solo andando en Él, sirviéndole como Dios nos enseña en su palabra. Amán tenía influencia con el rey y lo convenció para que emitiera un decreto para destruir a los judíos. El rey, sin embargo, ignoraba que su propia esposa era judía.
Recordemos que en el video pasado vimos que Mardoqueo le dijo, no le digas de dónde eres, porque Mardoqueo sabía que si el rey sabía que era judía, no se podía casar con ella porque había una ley en Persia que se tenían que casar en el linaje de los persas, porque 7 familias persas fueran las que formaron a toda la nación persa. Entonces tenían que ser entre ellos mismos. Y por eso fue obediente Esther y guardó silencio, no dijo nada. No le preguntaron, no dijo nada, ¿sí? El rey, sin embargo, ignoraba pues que su propia esposa era judía. Las leyes persas permitían que las naciones conquistadas conservaran sus propias leyes y costumbres. Pero Amán astutamente convenció al rey para que los destruyera a todos los judíos. Los convenció diciéndoles que le convenía quitarle las tierras a los judíos, quitarles sus posesiones y que aumentara su riqueza. Así trabaja Satanás. Satanás planea destruir tirando una carnada de acuerdo a los deseos de cada persona. Cada persona tenemos deseos individuales, los cuales solamente Dios puede suplir, pero Satanás es astuto y te engaña, te hace pensar que el mundo te puede dar todo lo que tú necesitas porque viniste a esta tierra a ser feliz. Y eso no es verdad. Venimos para conocer a Dios, para entregar la vida a Dios, para volver al paraíso con Dios. Ese es el propósito de este planeta Tierra. Y en el trayecto, conocerlo, servirlo y adorarlo. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Esta situación de hacer creer de Satanás a las personas que necesitan suplir esas necesidades conforme al mundo, esto es tan cruel que solo el Espíritu Santo nos puede proteger y ayudar a discernir para no caer en sus trampas. El rey se quitó el anillo de autoridad y se lo dio a Amán para que usara como sello. Eso se usaba en la antigüedad. Sellaban ese decreto y era el anillo del rey el que traía el símbolo para poderlo. Sellaban con cera y así las personas veían, o con tinta también, o a veces con sangre, y así quedaba plasmado en los rollos de papiro, era el papel de antiguo, y ahí quedaba plasmado los decretos de los reyes. Entonces ahí el rey, convencido por Amán, decretó, y ese decreto incluía que como había sido idea de Amán, que él podía recolectar todo la riqueza que quitara a los judíos, se la iba a quedar a Amán. O sea, fue tan grande la estrategia de Amán que él salía ganando y todo a pedir de boca. Amán estaba feliz, el rey estaba cediendo de poner al pueblo judío en sus manos. El mandato era explícito, todos debían de ser muertos. Aquí claramente vemos a Satanás detrás de los planes de Amán. La Biblia dice que el Mesías nacería de la tribu de Judá. Esto está en Génesis capítulo 49, versículo 10. Israel profetizó que el Mesías vendría de la tribu de Judá y este fue Jesús, que se convertiría en el rey y juez de toda la tierra. Esther, en el aislamiento del harem, no estaba enterada de nada de lo que su esposo, el rey Amán, habían determinado hacer con los judíos en el reino. El matrimonio de Esther se llevó a cabo en el 7º año del reinado de Asuero. Esto es algo histórico, chicos, que se puede comprobar. Este decreto asesino fue promulgado 5 años después de haberse casado Esther con el rey. Y Mardoqueo instruyó a Esther que apelara directamente al rey por su gente. Esther le dijo a su primo que no podía hacer eso, porque la ley de Persia decía que cualquier hombre o mujer que se acercara al rey sin haber sido llamado o convocado por el rey era condenado a muerte. Leemos la respuesta de Mardoqueo en Esther en capítulo 4 del versículo 13 al 17. Su primo le dejó en claro a la reina
que aunque ahora ella vivía en el palacio, no por ello se iba a escapar del decreto, debido que a recordar que ella también era judía. Pero Mardoqueo añadió que si ella no le ayudaba, el alivio y la salvación de Dios podrían venir de otra parte. Esther, al ser cambiada de la noche a la mañana de una posición ventajosa a una de desventaja, debió ser muy pesado para ella, porque ahora las mismas raíces hebreas que le produjeron en ella una impresionante belleza, ahora ponían su vida en grave riesgo. Ella pudo convenientemente dar la espalda a esta situación, a este problema, y rebelarse contra su pueblo, pues disfrutaba del favor y de la cobertura del rey. Pero una vez más vemos la belleza de la reina Esther, que no estaba solo en el exterior, sino más bien en el interior. Ella prefirió identificarse con el dolor y el peligro de su pueblo y ponerse en la brecha ella misma al servicio de Dios. Y se nota que Esther y Mardoqueo también amaban a Dios y lo representaban. El uno al otro trabajaron juntos de común acuerdo con la naturaleza de Dios, que es el amor, el cuidado por el pueblo. Esther valerosamente y sin egoísmo aceptó el reto que su primo le puso en la mano, que le sugirió, ¿verdad? Pero sabiendo el peligro que corría y la importancia del compromiso, le pidió por favor a todos los judíos que estuvieran en las provincias con el rey, para que oraran y ayunaran por ella. En este punto, Esther nos enseña 3 lecciones importantes. Número 1. Cuando nos enfrentamos con circunstancias difíciles, es generalmente mejor buscar el consejo en la Biblia y en algún consejero que conozca la palabra de Dios. Proverbios 11:14 dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Y Esther recibió consejo de su primo Mardoqueo. Ella seguía siendo humilde, aunque ahora era reina, y confiaba en su primo como un consejero. Número 2. Esther vio el valor de asegurarse de la cooperación mediante la oración y el ayuno de quienes compartían su fe, antes de comenzar con la difícil tarea de convencer al rey para que ese decreto político iba en contra de su pueblo. Número 3. Esther nos muestra que debemos de usar la posición de influencia que tengamos y que Dios nos ha dado para ayudar al pueblo de Dios, en lugar de usarlo para proteger nuestros propios intereses. Esther estaba dispuesta a negarse a sí misma en beneficio de su pueblo. Su vida es un gran ejemplo de cómo Dios puede obrar a través de las mujeres. Mardoqueo tenía confianza absoluta también en su Dios y creyó firmemente que si Esther se negaba a ayudar a su pueblo, Dios no permitiría este genocidio. Aquí es donde nos damos cuenta por qué Dios había puesto a su hija Esther en la posición de una reina en un país extranjero con un rey del mundo. Cualquier judío radical hubiera dicho: no te cases con este rey, porque este rey no pertenece al pueblo de Dios. Y sin embargo, Dios estaba dando la salida para muchas cosas. Entonces a veces Dios permite cosas que nosotros no comprendemos a cabalidad, ¿verdad? Pero Dios está detrás de bambalinas manejando todo, porque Él ve el futuro y Él sabe la necesidad. Aquí el enemigo venía para destrucción de todo el pueblo judío, para que Jesucristo nunca naciera, porque era la promesa dada
de Dios a todos, ¿sí? Entonces, ella como pueblo de Dios inmediatamente supo que debía de ponerse bajo cobertura, favor y sabiduría de Dios. Por eso el decreto fue quitado. Ella tenía que enfrentar al rey y revelarle que no era del pueblo persa, que ella era judía. Si las cosas salían mal, ella terminaría en la calle y colgada de una horca, que al parecer era la herramienta de destrucción de los delincuentes en aquella época. Esther mandó decir a Mardoqueo que necesitaba la ayuda de todo su pueblo en oración y ayuno para el día y la hora en que se enfrentaría al rey, y que pudiera ella tener la asistencia espiritual y la sabiduría para saber qué decirle y cómo actuar delante de él. Entonces todos los judíos que aún estaban en Persia durante 3 días y 3 noches estuvieron unánimes, todos ayunando y orando para romper todo orden espiritual que llevaría al pueblo de Dios a su destrucción. Esto nos enseña que todo lo que vemos en lo físico proviene primero de lo espiritual, y por eso las armas espirituales también son el ayuno y la oración, y son muy necesarias para romper y destruir fortalezas y decretos lanzados desde el mismo infierno para estar esclavizados y destruir a los hijos de Dios. Pero estas verdades no nos deben de hacer temer, sino agradecer que nuestro amado Señor Jesucristo vela por nosotros desde el cielo, intercediendo, dice la Biblia, de noche y de día por todos sus hijos. La inteligencia y tacto de Esther fue admirable. Su vida y la de su pueblo colgaban de un hilo. El error más mínimo sería fatal para todos. Después de ayunar y orar, Esther se preparó y fue a ver a su esposo. Esther capítulo 5 versículo 2 al 5 dice: Cuando el rey vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Este simbolismo era parte del protocolo del palacio. Un rey era quien llamaba a quien quería ver. Si alguien osadamente se atrevía a acercarse cerca de donde estuviera el rey, era apresado o inmediatamente muerto, si el rey no extendía su cetro. Entonces el rey, en cuanto vio a Esther, inmediatamente extendió el cetro para que los guardias no le hicieran nada. Y ella, al tocar el cetro, era símbolo de pedirle permiso para darle una palabra. Ella quería hablar con él. En el versículo 3 dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Con estas palabras se nota cuánto amor tenía el rey por su esposa. Amor que sabiamente ella se había ganado siendo prudente y humilde desde que se conocieron. Versículo 4. Y Esther dijo: Si le place al rey, vengan hoy el rey y Amán a un banquete que he preparado para el rey. Notemos la formalidad de Esther. Se nota que conocía el protocolo real. Pero no solo eso, sino que también el político. También, pues, la invitación a un oficial, líder, ayudante del rey, era que el asunto de la cena no era meramente social o no era íntimo, sino que era un asunto político que ella quería tratar, era algo gubernamental. Me imagino cómo se quedó sorprendido el rey, porque dijo: ¿qué me irá a decir mi esposa?, ¿no? En el versículo 5 respondió el rey: dense prisa, llamen a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete
que Ester había dispuesto. Y cuando el rey y Amán vinieron al banquete, Ester los invitó para una segunda cena. ¿Por qué hizo esto? Ella simplemente los atendió, los sirvió, fue de lo más linda posible y hasta ahí quedó todo. El Señor claramente le estaba guiando a ella de que esperara. Esta aparente vacilación dio lugar a que pasaron los días para la próxima cena, pasaron días, y en una noche de esas el rey tuvo un insomnio. Entre esos dos banquetes el rey le pidió a uno de sus criados que le leyera el libro de las memorias y de las crónicas de su reinado. Así el rey se enteró que uno de sus oficiales, llamado Mardoqueo, que era judío, le había salvado la vida de un atentado criminal y que nunca se le había recompensado por su servicio fiel y leal al rey. Cuando leemos esto, nos damos cuenta por qué no fue conveniente que Ester le hablara al rey sobre el plan de Amán durante la primera cita. Muchas veces así nosotros nos pasa. Dios nos envía a hacer algo, a dar una palabra, y cuando tú llegas a dar la palabra, inmediatamente el Señor te dice, no es el momento adecuado. Y todo lo que hiciste, y todo lo que oraste, y todo lo que dispusiste en tu corazón para realizar la voluntad de Dios, resulta que no era todavía el tiempo. Y a la mayoría de las personas, y particularmente a las mujeres, nos cuesta mucho esperar que sea el tiempo de Dios para hacer cualquier cosa. Queremos que todo ocurra inmediatamente en cuanto Dios nos da la idea, la solución al problema. Yo he tenido promesas, tengo una promesa que me dio el Señor hace 20 años y todavía no la veo. La veo un poquito, pero todavía no. Otra promesa, yo estaba orando por una amiga. 7 años tardó esa promesa en salir a la luz. Mi amiga aceptó a Jesucristo y se convirtió a Cristo. Pero fueron 7 años de espera. Y así tengo muchas promesas que Dios me ha dado. ¿Cuándo sucederá? No lo sé. Pero Dios no es un hombre que mienta, ni un hijo de hombre que se arrepienta. Solo los hombres hacen eso. Dios no. Dios lo que dice es lo va a hacer, y cuando Él quiera, en su tiempo será mejor. Entonces hay que saber esperar. Esto es lo que nos enseña también Ester. Dios es nuestro Rey y es soberano, por eso tenemos que orar y ayunar, para saber exactamente los tiempos de Dios para cada cosa y no adelantarnos a su tiempo. Si hacemos esto, nos ahorraremos muchos contratiempos y andaríamos en el tiempo kairos de Dios y no en nuestro tiempo cronos. Al concluir esta historia, leemos en Ester del capítulo 7, del versículo del 2 al 6, lo que ocurrió durante el segundo banquete. En el verso 1 y 2, el rey le reitera su amor a la reina y que le concedería lo que pidiera y que le respondería a todas sus demandas. Y ella lo que demandó, le responde diciéndole que lo que ella demanda es la salvación de su propia vida y la de su pueblo. En el verso 4 dice, porque hemos sido vendidos, mi pueblo y yo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, rey, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Versículo 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester, ¿quién es ese? ¿Dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Ester respondió, el enemigo y adversario del cual te estoy hablando es este Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, y entonces el rey de tanta ira se tuvo que salir al jardín para no hacerle daño allí en la habitación de la reina. Y entonces Amán se le tira a los pies a la reina, y la reina se hace a un lado, y en el momento en que ella se retira, Amán
cae sobre la reina. Y el rey vuelve a entrar y encuentra a Amán sobre la reina. Y el rey se enoja muchísimo, le dice, ¿no te basta todo lo que me has hecho hacer y ahora hasta quieres violar a mi esposa? Y esto los teólogos nos dan una explicación muy hermosa. El rey Asuero representa el rey de reyes y señor de señores, nuestro Dios. Amán representa a Satanás. Y la reina Esther, todos los hijos de Dios. En el momento en que nosotros ayunamos y oramos y le pedimos al Señor que intervenga en esas situaciones, haga de cuenta que el Señor inmediatamente ve qué es lo que está haciendo el enemigo en nuestra contra. Y así como el enemigo quiere destruir a todos los hijos de Dios y llevar, ahora sí que robarnos, matarnos, destruirnos y hacer lo que quiera, pero también Dios está al pendiente de todos nosotros. Amán lo habían engañado, al rey Amán lo había engañado y casi estuvo a punto de hacer una atrocidad contra el pueblo inocente, que lo único que habían hecho los judíos era servir al rey con fidelidad y lealtad. El despiadado villano Amán estuvo dispuesto a pagar en moneda actual hasta el año de 1987, que fue de donde yo saqué, la Biblia de donde yo saqué este dato, $120 millones. Es lo que estuvo dispuesto Amán a pagar a quienes terminaran los judíos. Y estamos hablando del año 1987. Quiere decir que a estas fechas yo creo que le aumentamos unos 1,000 millones más a como están ahora sí de dólares, ¿verdad? Amán fue muerto por sus decretos asesinos contra los judíos, aunque la ley medo-persa no podían revocar, pero sí podían cambiar los efectos de ese decreto que ya se había establecido. Estos podían ser al menos contrarrestados por otro decreto del rey, que el rey se apresuró a hacer, ¿verdad? Él promulgó un edicto permitiendo a los judíos defenderse de los asesinos que osaran levantar su mano contra un judío. Y así Esther salvó la vida de todos los judíos, incluida la suya. Cuando los judíos poblaron el imperio, se enteraron cómo Esther había salvado sus vidas y se regocijaron. Y aún hoy, en la actualidad, en el 2023, aún se festeja. Hay una fiesta que los judíos le llaman de la liberación y es un evento especial llamado la fiesta de Purim, por ahí a mediados de marzo. Después de la muerte de Amán, la reina Esther y Mardoqueo se ganaron más respeto aún delante de los ojos del rey y fueron premiados, otorgándoles mayor autoridad. El Señor usó el testimonio al rey acerca del complot a los judíos para salvarlos. Al comienzo Esther no sabía si el rey la recibiría o no, pero aún así se presentó ante su esposo el rey porque ella sabía que estaba haciendo lo correcto. Y eso es importante, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, para saber qué es lo correcto delante de Dios. Porque lo que el mundo dice muchas veces es muy contrario a lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es la verdad, ¿sí? Entonces es lo importante. Esther fue auténtica ante su familia y su pueblo, y en la hora de la crisis no se avergonzó de su raza y no se olvidó de su gente. Algunas mujeres tratan de esconder y olvidarse de sus raíces, especialmente si hay algunas negativas en los antecedentes familiares que no quieren que se sepan. Es triste decirlo, pero cuando Dios bendice a algunas mujeres con bienestar y bienes materiales, se olvidan de sus familias y del lugar de donde crecieron. Algunas llegan al extremo de negar a sus propios padres o se niegan a recordar su origen de pobreza. Esther no era así. Arriesgó su propia vida para salvar la vida de su pueblo. Cada una de nosotras, mujeres cristianas, debemos de recordar a nuestras familias
como también a nuestros hermanos y hermanas en la familia de Dios en Cristo. Y así como Esther, estar dispuestas a permitir que Dios nos use donde quiera que Él quiera y donde quiera que nos ponga, ya sea en la iglesia o en algún trabajo secular. El testimonio de Esther al rey de Persia demostró su amor por su pueblo. Del mismo modo, la forma en que tratemos al pueblo de Dios es un testimonio de nuestra fe. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a saber cómo demostrar el amor en cualquier situación en la que nos encontremos. Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Podemos resumir la vida de Esther diciendo que fue una vida de servicio con coraje frente al temor, inteligencia, profunda intuición y prudencia. Oremos. La Biblia dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda obra buena. Gracias, Padre, porque tú siempre suples lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por llenar todos los vacíos en nuestra vida y permitirnos ser esa fuente de agua de vida que salpique para vida eterna, para que muchos sean sanados, liberados y establecidos en la verdad de tu palabra. Que tu voluntad sea, así como en el cielo, aquí en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra nación, en todo el cuerpo de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú lo prometiste. Y gracias, Padre, gracias por todo. Te amamos, Señor. Y bueno, ustedes ya saben que todo lo que hago es para que si alguna vez una persona ve este video que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, tenga la oportunidad de ser salvada. Por Dios, no por mí, no por la oración, sino por Jesucristo mismo, nuestro Señor, que nos ha dado esta encomienda de llevar su palabra hasta los confines de la tierra, para que todo aquel que pueda creer en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y por eso en este momento, si eres tú, esa persona que nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, o que alguna vez la entregaste, pero que no sabías lo que habías hecho, tiene la oportunidad de que Jesús entre a vivir en tu corazón. Repite, por favor, esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y por favor ven a vivir a mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Si usted hizo esta corta oración, yo lo felicito. Y lo siguiente que le quiero pedir, que si tiene una Biblia en casa, la comience a leer. Comience por el libro de San Juan, el Evangelio de Juan. Es muy sencillo de entender. Y vaya a una iglesia cristiana para que le enseñen la Biblia, que pueda usted conocer a Dios y que pueda cumplir el propósito por el cual Dios a usted lo ha creado. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, chicos, y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.